vamos a ver esta plática sobre asesoramiento genético como parte del diplomado, resaltando que para cualquier profesional de salud es importante abordar este tema, especialmente a los médicos genetistas o a los profesionales que se están formando como genetistas y también a los pacientes, porque les permite saber qué es lo que les brindará la consulta genética. Bueno, es importante empezar con la definición. El asesoramiento genético ayuda a las personas a comprender y adaptarse a las implicaciones médicas, fisiológicas y familiares de la condición genética. El proceso es complejo e integra la interpretación de la historia médica y familiar, considerando la posibilidad de ocurrencia y recurrencia de enfermedades y de la condición genética. ¿Por qué? Porque las condiciones genéticas predisponen a enfermedades. Entonces es importante saber eh, qué tanta es esa predisposición. Es decir, por ejemplo, en el caso de mutaciones en BRCA1, en el gen BRCA1, pues dan un riesgo hasta de 87% para cáncer de mama en pacientes mujeres. Entonces es importante ver esto de el riesgo para la ocurrencia o la recurrencia de enfermedades y también si puede recurrir en otros familiares. Y bueno, es importante que se proporcione educación acerca de la herencia al paciente, que se le informe sobre las pruebas diagnósticas, el manejo multidisciplinario, es decir, que otros profesionales de la salud, incluyendo médicos especialistas, tienen un papel fundamental en la prevención o en el manejo de las enfermedades por la condición genética del paciente. También informarle qué complicaciones se pueden prevenir y cómo se pueden prevenir, o bien si esta condición se puede prevenir en otros miembros de la familia. Los recursos con los que se cuenta, es decir, hay a veces programas, asociaciones, tratamientos, etcétera. Entonces es importante informar todo esto al paciente y promover decisiones informadas. Es decir, el paciente tiene que tener la información para que él pueda tomar la mejor decisión. Nosotros no podemos tomar la decisión por los pacientes, pero sí podemos proporcionarles toda la información pertinente para que ellos tomen la mejor decisión. Y es importante también acompañarlos y darles herramientas para la aceptación de los riesgos que conlleva la condición. Y también, bueno, algunas condiciones genéticas, además de los riesgos y de las enfermedades a las que predisponen, pueden conllevar algunos beneficios dependiendo de la condición. Pues también es importante ver un panorama muy amplio y no solo enfocarse en la parte negativa. Claro que en la parte de genética, pues realmente el paciente va a consultar por esa parte negativa, pero sí es importante ampliar un poco el panorama. Entonces, el asesoramiento genético va a ser un proceso que el médico o el profesional de salud, que hay que recordar que pues este asesoramiento debe de darlo un médico genetista certificado o un consejero genético, pero en México no hay consejeros genéticos, entonces debe ser un genetista certificado. Debe de conllevar una autorreflexión. Siempre debemos de preguntarnos qué se hizo bien y qué se puede modificar. Así tengamos muchísimos años de experiencia, eso hace la diferencia en que vayamos creciendo como médicos, especialistas, y que aportemos cada vez más a nuestros pacientes. Entonces, si nosotros no hacemos este proceso de autorreflexión, en algún punto
pues nos volveremos obsoletos en nuestra forma de dar ese asesoramiento genético, por muy bueno que sea, porque los tiempos continúan cambiando y nosotros tenemos que actualizarnos y también tenemos que ir retroalimentándonos en cuanto a las habilidades que tenemos para el asesoramiento genético. Y esto es muy importante. Bueno, el desarrollo de habilidades clínicas para el asesoramiento genético requiere una práctica supervisada. Por eso cuando uno es médico residente, pues los médicos adscritos siempre deben de supervisar este proceso, pero con una retroalimentación. Pero cuando ya eres el médico titular, entonces tú debes de tener esta práctica de autorreflexión, es muy importante. Y debemos de tener un enfoque, una eficiencia, ser empáticos y estar abiertos a los cuestionamientos. Y bueno, hay consideraciones especiales, como que actualmente existe la discriminación genética y se percibe como un riesgo desde el punto de que no te den que el seguro de gastos médicos no cubra los gastos de salud por lo mismo, por tener el diagnóstico de una condición genética y se percibe como un riesgo también para discriminación en la sociedad, y más porque no tenemos una cultura genética en la sociedad, es decir, nuestra cultura es muy baja en cuanto a las condiciones genéticas y los pacientes simplemente al oír la palabra síndrome ya ellos consideran que ellos no tienen un síndrome, el síndrome lo puede tener el vecino, no puede tener cualquier otra persona menos ellos. Y pues no es así porque todos tenemos genes, entonces eso es muy importante. Bueno, y recordar que la prioridad va a ser proveer la información que se comprenda y se pueda aplicar para que mejore la calidad de vida del paciente y la esperanza de vida. Y obviamente la genética es una forma de medicina predictiva preventiva, entonces es muy importante resaltar esto y bueno, que el paciente pueda tomar la decisión pero de forma realmente informada. Y bueno, recordar que van a haber consecuencias positivas y negativas de las relaciones interpersonales y que muchas de las veces el diagnóstico de una condición genética pues se presta a esta parte de la discriminación, incluso en la propia familia. Entonces, vamos a ver que dentro de los pasos para el asesoramiento es muy importante evaluar la historia médica del individuo, pero también de la familia. Entonces, por eso es que se hace el árbol genealógico. También hay que discutir el diagnóstico, los factores, la historia natural de la enfermedad y el manejo de la misma, solicitar e integrar los estudios paraclínicos indicados. Esto es muy importante porque aquí en los paraclínicos entran también los estudios moleculares y dentro de esto de los estudios moleculares es importante antes de solicitarlos dar un asesoramiento sobre qué esperamos obtener de esos estudios moleculares y plantear todos los panoramas. También es importante proveer la información escrita e identificar los recursos disponibles para dicha enfermedad. Dentro de los objetivos principales, pues va a ser comprender al paciente y darle las herramientas de autocompetencia, valorar y dar soporte a los aspectos psicológicos complejos, marcar límites, reconocer las necesidades y los valores del individuo. Recuerden que la consulta genética es una consulta médica integral, es decir, se ve al paciente no solo desde el ángulo genético, sino desde la fisiología, la anatomía, desde un enfoque muy amplio. Por eso es importante que el médico genetista coordine esta parte del manejo multidisciplinario, porque
Con las especialidades se suele ver al paciente desde un solo enfoque, es decir, si es oftalmólogo se enfoca en la parte correspondiente al ojo y sí, quizá algo de lo sistémico, pero no de la forma que lo hace un médico genetista. Y recordando que la genética es una medicina predictiva, preventiva, entonces es parte de la responsabilidad del médico genetista. Y hay que ser conciso, claro y específico, no se debe de juzgar ni asumir, hay que formular las respuestas según el nivel de la pregunta. Es decir, si el paciente te pregunta de una forma sencilla, hay que responderle de una forma sencilla, claro, teniendo el respaldo, pero el respaldo bibliográfico y pudiendo ampliar el nivel de respuesta, pero que él lo pueda comprender, porque si te preguntan algo sencillo, algo a un nivel sencillo y contestas de una forma muy compleja, pues el paciente muy seguramente no te está entendiendo y es como si no le hubieras respondido. Entonces es importante enfocarnos en eso. Estar seguro de la respuesta, es decir, no dar respuestas inconclusas como si fuera ya la respuesta final, ¿no? Es importante ser muy eh, específicos en este punto, es decir, a muchas pacientes a veces les dicen que su niño no va a caminar y pues la persona que lo está diciendo no está segura de ello y después pasa el tiempo y el niño ya camina o les dicen que va a morir a cierta edad y pasa el tiempo y el paciente no falleció a esa edad. Entonces es importante dar respuestas que estemos seguros de ellas. Si no lo estamos, es, es importante dar un panorama. Es decir, no se trata de generar falsas expectativas, pero tampoco de quitar las pocas expectativas que pueda tener la familia al respecto y, y se perjudique por esto mismo. Y bueno, también dar las respuestas informadas, es decir, porque se tiene la información que la respalda. En caso de que no se tenga la información, se debe de explicar al paciente qué es la expectativa que se tiene y en base a qué se está formulando esta expectativa. No hay que asumir estereotipos culturales, hay que entender y apreciar, dar soporte y dar guía y facilitar la toma de decisiones, pero por medio de la información y la educación. Y hay que dar seguimiento y referir a psicoterapia. Esto es importante lo del seguimiento, porque por muy buenos que seamos dando el asesoramiento, generalmente las dudas no se resuelven por completo en una sola consulta o bien surgen más dudas posterior a la consulta y esto es importante para que el paciente pueda ir aclarando estas dudas y pues realmente comprenda su situación porque quien tiene la decisión de cambiar en base al seguimiento y el tratamiento, pues va a ser él. Si nosotros somos excelentes en el tratamiento y en el diagnóstico, pero el paciente no comprende lo importante de su condición y no acude a las consultas o no da la continuidad, pues realmente se pierde ese trabajo. Por eso es una parte muy importante el de dar seguimiento. Ahora, el dar seguimiento también tiene esta parte de poner límites, como mencionábamos al principio. ¿Por qué? Porque una cosa es resolver dudas, a otra cosa es evitar consultas presenciales porque todo quieren que se resuelva por teléfono o mm, dar pie a, seguimiento, a un seguimiento que no está haciendo un seguimiento, sino que el paciente realmente está comentando cosas que no son relevantes o que están fuera realmente de su condición. Entonces sí es importante en esa parte saber cómo marcar los límites. Pero dentro de
un buen asesoramiento hay que ser accesibles, entonces, y esta puede ser como esta parte de dar el seguimiento, que sientan que pueden preguntar sus dudas al respecto y que se les comprende y se les atiende. Bueno, el paciente debe de describir su situación y las decisiones, porque de la otra forma nosotros estamos asumiendo que tiene determinada situación y que por ello toma esa decisión. Sin embargo, ahí puede ser lugar a muchos errores, por eso es importante que el paciente describa su propia situación, aunque sea de forma resumida, y considerar todas las alternativas, considerar cuáles son los factores relevantes para el paciente para cada una de estas alternativas, así como revisar de forma detallada y clara las decisiones que está tomando. Preguntas frecuentes que deben de ser aclaradas. Incluso si el paciente no hace estas preguntas, nosotros debemos de considerarlas a la hora de explicarle, como cuál es el riesgo de recurrencia, si hay riesgo para otras condiciones, cuál es el diagnóstico actual, es decir, no solo a nivel de la enfermedad, por ejemplo, a alguien le pueden diagnosticar migraña, pero no sabe por qué tiene esa migraña, o a alguien le pueden diagnosticar alguna condición genética, pero hay que abordar los demás diagnósticos, es decir, sí, bueno, tiene mutación en tal gen que le da un riesgo para problemas de aprendizaje, pero el paciente además está teniendo crisis convulsivas y esas crisis convulsivas son crisis convulsivas de espasmos infantiles y además está teniendo episodios regresivos. Entonces es importante integrar todo este diagnóstico y explicarle pues los diversos niveles de diagnóstico. También que otro miembro de la familia puede tener el mismo nivel de compromiso, qué tipos de diagnóstico prenatal están disponibles, si se deben de tener o no precauciones específicas en el embarazo, si la condición es más común en hombres o en mujeres o no hay diferencia por género, si hay algún impacto, si ya tiene hijos sanos previamente, eh, qué tan temprano comienzan los síntomas de la enfermedad y el riesgo, si es igual, tanto porque la información la aporte a ambos, la aporte solo mamá o papá o si cambian de pareja. Entonces todas estas preguntas se deben de ir respondiendo mientras se realiza el asesoramiento. Es importante hablar que se debe de ser empáticos y entonces hay que definir qué es la empatía. La empatía va a ser la capacidad de comunicarse con otras personas, pero comprendiendo los sentimientos y experiencias de esas personas. Entonces es importante ver que hay empatía emocional y empatía intelectual y que ambas se requieren en el asesoramiento genético, es lo que llamamos una empatía clínica. Y bueno, que hay que considerar también el tiempo y la selección de la información biomédica, que va a ser un proceso multietapa que donde debemos de poder sentir la experiencia del paciente, pero también poder comunicar ese sentimiento de que se está comprendiendo la experiencia del paciente y ver que el paciente realmente percibe que uno está siendo empático con el paciente, porque uno puede creer que es muy empático y el paciente no está percibiendo lo mismo y se siente solo y que no lo están apoyando. Entonces, si el médico genetista le hace sentir así, es muy probable que los demás especialistas también lo hagan, porque la genética, la especialidad de genética es una de las especialidades que debe de ser más empática y entonces incluso pues se recibe formación para poder dar este tipo de asesoramientos. Entonces
Si el especialista no lo está logrando, muy probablemente otro personal de salud que no está preparado para ello, pues no va a poder reemplazar esta función del médico. Y bueno, es importante ver que también se puede hablar de empatía primaria cuando se comunica una comprensión de forma inicial. Sin embargo, también podemos hablar de empatía avanzada porque esta, además de la comprensión inicial, se enfoca a la comprensión de aspectos implícitos. Y esto es importante porque, por ejemplo, actualmente la violencia de género es más implícita, es decir, no llegan a decir que, por ejemplo, en la discriminación, pues, de género, no te van a decir que te van a despedir porque eres hombre o eres mujer, pero en las actitudes van implícitas estas conductas y entonces es más dañino, pues, porque si lo hacen de forma explícita, si te despiden diciéndote que te están despidiendo por tu género, es decir, porque eres hombre o porque eres mujer, entonces tú pudieras emplear herramientas legales. Pero como no es explícito, como va implícito, es muchas de las veces muy difícil de demostrar o de identificar y por lo tanto la persona que está siendo violentada o discriminada de forma implícita pues tarda más tiempo y gasta más recursos en poder solucionar esta situación. De igual forma, en las condiciones genéticas, como incluyen a la familia, pues van problemas que van a estar implícitos, que no son explícitos y que hay que tener esa capacidad de detectarlos para poder apoyar a que pues se puedan manejar de la forma adecuada. También es importante propiciar a que los pacientes articulen sus emociones. A veces se encuentran tan abrumados que no saben eh, expresar lo que les está pasando y mucho menos preguntar o pedir el apoyo. Por eso es importante esta parte de la empatía avanzada. Y bueno, recordar que las emociones, pues hay 10 principales tipos de emociones, y que dentro de estos también está el de la vergüenza y culpabilidad. Y este de la culpabilidad es muy importante porque cuando portan los papás información que dio origen al problema genético del hijo, entonces muchas de las veces van a tener este sentimiento de culpabilidad, aunque no lo expresen. Y es importante hablarlo y referir a psicoterapia, eso es muy importante. Bueno, hay que identificar los sentimientos profundos, situarse fuera de los conflictos. Ahorita vamos a ver lo de transferencia y contratransferencia. Proporcionar una analogía visual y también proporcionar una analogía no visual. Explicar con metáforas es importante siempre y cuando sea claro para el paciente y confirmar la comprensión del paciente sobre el tema, es decir, pedirle que él nos explique o ver, buscar pruebas de que realmente está comprendiendo. Y bueno, aquí vemos sobre los factores que pueden estar implicados en la toma de decisiones. Entonces vemos que hay desde factores médicos, factores psicosociales, factores financieros. Entonces es muy importante estar al tanto de esto y hacer como nuestra pequeña listita para asegurarnos de que estamos abordando el tema como debemos de abordarlo y para esta parte de la autorreflexión que ya mencionábamos. También es importante pues saber con qué paciente estamos tratando o con qué familia estamos tratando, es decir,
si ellos van a la iglesia o no, si tienen hijos o no, si están casados o no, qué piensan sobre el aborto, si creen o no en Dios, si considera que su hijo afectado debió o no debió nacer, si bebió durante el embarazo, si considera que ese tipo de actitudes está bien o no, considerar si su doctor debió informarle más sobre las pruebas prenatales o estuvo bien o si considera que hubo algo de negligencia. Aquí es muy importante que al informarnos sobre estos temas seamos muy prudentes porque quizá el paciente no lo consideraba así y al momento de hacer este tipo de preguntas causemos más problemas a los colegas que atendieron previamente al paciente. Es decir, que ahora el paciente quiera demandar porque considera que hay negligencia, etcétera. Entonces hay que ser sutiles al momento de informarnos, pero sí es importante saber qué piensa el paciente al respecto. Y, por ejemplo, en el caso de las mutaciones que predisponen a cáncer de mama, pues saber qué piensan sobre la mastectomía profiláctica o los diversos tratamientos. Eso nos ayudará a poder realmente ser empáticos con el paciente y plantearle las opciones que les sean de utilidad. Y bueno, es importante también mencionar lo de transferencia y contratransferencia. Miren, contratransferencia es cómo nuestras necesidades y experiencias pueden afectar nuestros trabajos clínicos. Y la transferencia es la proyección errónea del paciente o personal de salud a roles y expectativas de otras personas. Es una sobrereacción de la realidad en base a esa situación y esto pues va a tener efectos positivos y negativos. Por ejemplo, la sobreprotección. Muchos pediatras suelen ser sobreprotectores. Bueno, también de otras especialidades, pero es importante esto, porque esa sobreprotección suelen decir, es que no pasa nada, todo está bien hasta que se pierde el tiempo de actuar y lo hacen no de mala fe, sino que lo hacen como con esta transferencia o con esta contratransferencia de situarse en el lugar del paciente, pero como si fuera de una forma paternalista y querer liberarle de esa toma de decisiones, pensando que todo va a salir bien, pero es importante respetar la autonomía del paciente y él es el que debe de tomar la decisión. Uno no puede estar sobreprotegiendo a los pacientes. Eso no significa que los vas a dañar, simplemente que les vas a dar la información de la mejor forma, pero ellos tienen que tomar su decisión. También puede haber dentro de estos efectos positivos o negativos, pues que se haya alguna asociación, identificación o incluso puede haber hostilidad, pérdida de la neutralidad, actuar a la defensiva, expresar necesidad de aprecio o reconocimiento, susceptibilidad emocional, etcétera. Entonces es muy importante identificar que no se esté teniendo esta transferencia o contratransferencia y también pues hablar del estrés y del burnout. El estrés son reacciones físicas, emocionales y cognitivas que te llevan al límite de tus recursos, causando fatiga física, emocional y mental, desencadenando síntomas como migraña, gastritis, dolor muscular y llevando a la pérdida de la satisfacción o comprometiendo la salud. Y el burnout es estrés, pero es un agotamiento por estrés, pero laboral. Es decir, que hay un desequilibrio entre la demanda laboral y los recursos psicobiológicos. Es muy frecuente, más del 40% del personal de salud que da asesoría genética sufre burnout. Y fatiga por compasión. Es un tipo de estrés por una exposición repetida al sufrimiento de los pacientes, que puede conllevar a depresión, cansancio, desilusión y frustración, y es muy frecuente que se presente en el personal de salud, en los médicos especialistas de genética o personal de salud que tiene que ver con
el manejo de condiciones genéticas. Se puede presentar hasta en el 56%. Entonces es muy importante identificar, poner los límites, porque si el médico no está en un buen estado de salud, no podrá ayudar realmente a los pacientes. Entonces esto es importante. Y bueno, recordar que debemos de considerar siempre los principios de bioética de autonomía, es decir, el paciente es el que debe de tomar sus decisiones de no maleficencia, es decir, no causarle daño, buscar el beneficio del paciente, ser justos y ser veraces. Eso es muy importante. Y bueno, recordarles que es una práctica reflexiva y como es una práctica, constantemente se tiene que estar perfeccionando. Entonces, esto es importante y es en conjunto. Entonces, hay que desarrollar las habilidades e irlas incrementando, como la empatía. Y, y también, pues, tomar eh, las precauciones y el cuidado, el autocuidado para no caer en esto del burnout o de la fatiga por compasión. Y bueno, eso sería todo. Hay que ver la otra parte del, hay que ver la otra parte del asesoramiento, que es el asesoramiento presintomático.